Celebrando el domingo de Quincuagésima, y para esta ocasión la epístola está tomada de la primera carta que San Pablo escribió a los Corintios y nos dice lo siguiente: Hermanos, si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviese caridad, sería como un metal que suena o una campana que retumba. Y si tuviese el don de profecía y penetrase todos los misterios y poseyese toda la ciencia, y si tuviese toda la fe hasta poder trasladar los montes de una parte a otra, y no tuviese caridad, nada sería. Y si distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo a las llamas, no teniendo caridad, nada me aprovecharía. La caridad es paciente y es benigna. La caridad no es envidiosa, no presume, ni se llena de soberbia. No hace nada inconveniente, no busca su provecho, no se irrita, no piensa mal, no le agrada la maldad, sino que se agrada en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca termina. Terminarán las profecías y callará el don de lenguas, y la ciencia desaparecerá. Ahora es imperfecto el conocimiento e imperfecta la profecía, pero cuando llegue lo que es perfecto, desaparecerá la imperfección. Cuando yo era como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo y en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres virtudes: fe, esperanza y caridad, pero de las tres la mayor es la caridad. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús aparte a los 12 apóstoles y les dijo: Mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo cuanto escribieron los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles y escarnecido, azotado y escupido, y después que le hayan azotado lo matarán. Al tercer día resucitará. Ellos, sin embargo, no comprendieron nada de esto. Semejante lenguaje les era desconocido y no entendían lo que les decía. Aconteció que, acercándose a Jericó, estaba un ciego sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Al oír el tropel de gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces exclamó: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Los que iban delante le increpaban para que callara, pero él gritaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Parándose, mandó que se lo trajesen, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Respondióle: Señor, que vea. Y díjole Jesús: Ve, tu fe te ha salvado. En el mismo instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y al ver este espectáculo, todo el pueblo celebró las alabanzas de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Este ya es el último domingo antes de la Cuaresma, el último domingo de preparación para estos 40 días de penitencia. En el primer domingo de preparación, la Iglesia nos exhortó a esforzarnos, a trabajar, y nos recordaba el ejemplo de los corredores del estadio, de los peleadores en la arena que se entrenan, que se privan de ciertas cosas para estar listos, decía San Pablo, para ganar una corona, para ganar el premio, para vencer. Y dice: nosotros no peleamos por vencer en esta tierra, sino por ganarnos un lugar en el cielo. En el domingo pasado la Iglesia nos exhortó a la constancia, porque de nada sirve empezar si terminamos mal. Hay que empezar bien y terminar bien. Y hoy nos exhorta la Iglesia a la caridad. Nos recuerda esa enseñanza cristiana, que es la esencia del Evangelio,
practicar la virtud de la caridad, lo que muchas veces olvidamos. Se nos habla, se nos predica una y otra vez, nos hablan con consejos, con confesiones y no entendemos el Evangelio. Nos pasa lo que a los apóstoles. A los apóstoles nuestro Señor les dijo claramente: ya vamos a Jerusalén, allí me van a azotar, me van a escupir y me van a dar muerte. Y dice el Evangelio, no entendieron lo que les dijo. Claro que entendieron lo que nuestro Señor decía, comprendieron lo que Él les dijo, pero no entendían por qué Dios tenía que sufrir. No entendían por qué el Rey de Israel, por qué el Hijo de Dios tenía que padecer en la cruz. Aunque escuchaban, no comprendían. Lo mismo nos pasa a nosotros. Escuchamos el Evangelio, pero no comprendemos lo que Dios nos quiere decir. No entendemos lo que debemos hacer para llegar al cielo. Se nos pasa la vida y nunca entendimos lo que es el Evangelio. Nunca entendimos eso único necesario. Se cuenta que en cierta ocasión, San Lázaro, amigo de nuestro Señor, lo invita a comer. Y las dos hermanas de San Lázaro estaban ahí. Santa Marta, muy preocupada porque le iba a dar de comer a nuestro Señor, y le llevaba fruta, y le traía agua, y le llevaba una cosa y otra. Santa María Magdalena estaba sentada, escuchando lo que nuestro Señor platicaba. Santa Marta, molesta, le dice a nuestro Señor: Señor, ¿no ves que me estoy apurando y que estoy muy llena de ocupaciones? Dile a mi hermana que me ayude. Y le dijo nuestro Señor: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, una sola cosa es necesaria. ¿Cuál es esa cosa necesaria? Salvar el alma, llegar al cielo. Eso es lo que la Iglesia nos quiere recordar el día de hoy, que hay una sola cosa necesaria, una sola cosa que tenemos que hacer: trabajar con todas nuestras fuerzas en salvar nuestra alma, en procurar conocer la voluntad de Dios y cumplirla, no hacer que la voluntad de Dios se haga con lo que yo quiero. Esa virtud que nos lleva a conocer la voluntad de Dios y cumplirla es la caridad. Por eso dice San Pablo: si tuviera el don de lenguas y de profecías, de nada me sirve si no tengo caridad, si no tengo amor a Dios, de nada me sirve, absolutamente de nada. Hoy queremos hablar de esta virtud por lo importante que es. Explicar que la caridad es amar a Dios y al prójimo con Dios, pero con todas nuestras fuerzas. Y esto se demuestra con las obras. ¿Qué es la caridad? La caridad es la virtud que nos mueve a amar a Dios en primer lugar. Solamente veamos los mandamientos. Hay 10 mandamientos. Y el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. No dice amarás a Dios y otras cosas, o amarás a Dios con otras cosas. No, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre ti mismo inclusive, sobre tu vida, sobre tus placeres, sobre tus gustos. Precisamente eso es un santo. El santo que pone a Dios en primer lugar y después todo lo demás. Nosotros por eso no somos santos, porque nos ponemos primero a nosotros y después a Dios. En la medida que yo pongo a Dios en primer lugar y todo lo demás después, voy a ser santo. Y en la medida que vaya poniendo a Dios en segundo, en tercer, en cuarto lugar, no voy a ser santo. Precisamente los condenados que hicieron, pusieron a Dios en último lugar, o ni siquiera lo consideraron, ni siquiera le sirvieron. No conocieron su voluntad, se apartaron de Dios y Dios respetó esa decisión y se fueron al infierno, porque el infierno es el lugar donde no está Dios. Eso que hicieron ellos, allí se van a ir. Eso que hicieron en vida, eso van a cosechar en la muerte. La caridad precisamente lo que hace es llevarnos a amar a Dios. Y ese amar a Dios hace que Dios viva en mi alma, que more en mi corazón como si fuera su casa, que en mi alma vivan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con todos sus dones, con todos sus frutos, con todo el organismo sobrenatural. Si le preguntamos a Santo Tomás, ¿qué es la caridad?
Él nos va a decir, es un germen del cielo, una semilla del cielo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si vemos una almendra o una bellota, son muy pequeñas y diríamos, es una semilla que no tiene importancia. Pero si vemos el árbol de avellanas o el árbol de bellotas, vemos lo grande que está encerrado en esa pequeña semilla. Pues lo mismo pasa con la gracia. A lo mejor no la apreciamos porque no conocemos el fruto tan grande que va a surgir de ahí. Pues la gracia de Dios es un anticipo del cielo. Quien vive en gracia de Dios goza de una felicidad que nadie en esta tierra puede tener, de una paz, de una tranquilidad tan grande que solamente quien tiene esa tranquilidad de conciencia puede conocer. Es un anticipo del cielo, un adelanto del cielo. Muchas veces tenemos tristezas, depresiones, corajes, enojos. ¿Por qué? Porque aunque estamos en gracia de Dios quizás, y muchas veces no lo estamos, y nos quejamos con Dios, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué no te confiesas? ¿Por qué no te reconcilias con Él y luego te atreves siquiera a pensar en eso? En primer lugar, porque eres enemigo de Dios. Quien no tiene la gracia de Dios es enemigo de Dios. Tiene un lugar reservado en el infierno. Quien no puede comulgar por el pecado mortal es una realidad que tiene un lugar que le está esperando en el infierno. Que si muere Dios lo va a mandar allá, porque ese lugar que él escogió al pecar, Dios no le obligó. Él podía escoger entre pecar o no pecar. Escogió pecar, Dios va a respetar esa decisión. Pero supongamos que un alma está en gracia de Dios, que vive Dios en él, que tiene la amistad divina, y tiene corajes, enojos y tantas emociones contrarias. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que no ha cometido pecado mortal, Dios no ocupa el primer lugar, lo ocupan sus pasiones, lo ocupan pequeñas aficiones de esta tierra. En la medida que yo quiero algo de esta tierra, no quiero a Dios y me tengo que despegar de todas las cosas de la tierra, de todas, aún de mí mismo, aún de mi amor propio. ¿Por qué nos enojamos? Porque no nos parece lo que nos hicieron, porque tenemos mucho amor propio, porque ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué me hizo eso? Yo no me lo merezco. Si yo lo he tratado tan bien, si yo he sido tan bueno con él, ¿por qué me habla así? ¿Por qué me trata así? Pero si Dios viviera en mi corazón y yo amara a Dios con todas mis fuerzas y sobre todas las cosas, procuraría hacer su voluntad. Me trataron mal, me humillaron, ¿qué diría? Bendito sea Dios. Dios lo permitió, Dios lo quiso, qué bueno. Me humillaron, qué bueno. Me persiguen, qué bueno. Dios lo quiere, es lo mejor. Eso es un santo, el que ve detrás de cada cosa la mano amorosa de Dios. Se cuenta que en cierta ocasión San Francisco de Borja estaba visitando todos los colegios de la Compañía de Jesús. Él era el general, el superior de los jesuitas. Y entonces estaba visitando todos los colegios de España porque andaba de visita. Quería ver que todos siguieran la regla, que llevaran las cosas como debe de ser. Y por todo el trabajo que tenía, llegó de muy noche, casi de madrugada, a un colegio. Tocó la campana de la entrada y nadie salió. Estuvo tocando un buen rato y no salieron los religiosos, porque ya era de noche, estaban muy cansados, se quedaron dormidos y nadie escuchó que el general, el superior, estaba tocando la puerta. Pero ¿qué es lo sorprendente de la paciencia de San Francisco? Que sucedió que a la mañana siguiente que salieron los religiosos, lo encontraron muerto de frío y congelado, porque toda la noche estuvo nevando, toda la noche estuvo haciendo un frío tremendo. Y pues apenados, llenos de temor porque los iban a castigar, le dicen: por favor, padre, pase, una disculpa, no escuchamos. Y San Francisco los tranquilizó: no pasa nada, era la voluntad de Dios. Dios quiso que se quedaran dormidos y que el frío me estuviera atormentando toda la noche.
Y yo me estuve gozando toda la noche, pensando en que Dios enviaba esa nieve para mí y quería que sufriera. No se preocupen, no pasó absolutamente nada. Eso es un santo. Detrás de cada cosa ve la voluntad de Dios. Y como Dios está en primer lugar, como dice San Pablo, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo aguanta. Eso es un santo. A eso estamos llamados. Y como nuestro corazón está llamado a seguir la voluntad de Dios hasta que no lo hagamos, vamos a estar sufriendo, vamos a estar quejándonos, vamos a estar padeciendo y vamos a estar sufriendo a regañadientes. Tenemos que someter completamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es la caridad, amar a Dios. Pero no basta amar a Dios, lo tenemos que hacer con todas nuestras fuerzas, con todo lo que Dios nos dio, con nuestras cualidades. Se cuenta que San Juan Evangelista fue el último apóstol en morir, de más de 100 años. Entonces todos los católicos de Éfeso, que es donde él murió, donde él vivía, pues lo querían ver, querían hablar con él. ¿Por qué? Porque él conoció a nuestro Señor, él lo vio, él vio todos los milagros, estuvo en la cruz, conoció al Hijo de Dios. Entonces, ya muy enfermo, ya muy anciano, lo llevaban en su camilla a la iglesia para que les predicara, porque era el último apóstol, el último que conocía a Dios. Entonces, lo único que él predicaba era: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Un día y otro, siempre decía lo mismo, hasta que le preguntaron: ¿por qué siempre nos dice lo mismo? ¿Por qué no predica otra cosa? Y él tranquilamente les dijo: porque es el mandamiento del Señor. Eso es lo que él me enseñó. Y si eso hacen, se van a salvar, van a cumplir la voluntad de Dios. Es verdad, no lo entendemos. Eso es lo que el Evangelio nos pide: amar al prójimo, pero por amor de Dios. Porque muchas veces lo amamos para quedar bien, porque nos cae bien, porque nos trata bien, o lo amamos a medias. Cuando me trata bien, lo trato bien. Cuando estoy de buenas, sí lo hago. Cuando estoy con energías, sí lo hago. Cuando no, no. Y el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. Debemos amar al prójimo no porque me cae bien, no porque me trata bien, no porque es bueno conmigo, no, porque Dios me lo pidió. Dice San Juan: quien dice que ama a Dios y no le hace el bien al prójimo es un mentiroso. Porque ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve si no ama al prójimo que ve? Es la verdad. Dios nos pidió amar al prójimo. Hagan de cuenta que es como cuando nosotros tenemos algún conocido que va a algún lugar y entonces a las personas que están allá les decimos: mira, tal persona te va a visitar, es amigo mío, es mi hermano, es mi primo, es mi tío. Trátalo bien, por favor, porque yo te lo mando, te lo pido, por favor. Y aquellas personas le van a dar un buen trato no porque lo conozcan, sino porque me conocen a mí, porque me aprecian y entonces lo van a tratar así. Pues Dios nos dice eso. Nuestro Señor Jesucristo ya subió al cielo y nos dijo: ahí están los pobres y los necesitados. Trátenlos bien, ámenlos a todos por amor mío, porque yo lo quiero, porque yo se los pido. Pues eso tenemos que hacer. Eso es la esencia del Evangelio: amar al prójimo por amor de Dios. Eso tenemos que hacer. Buscar siempre en todo hacer la voluntad de Dios, con todas las fuerzas. Miren, solamente veamos cómo aman los hombres de esta tierra las cosas de esta tierra. Veamos a un fanático de un equipo de fútbol, de un deporte, de un artista. ¿Qué no hacen por ir a verlos, por ir a escucharlos? Pagan una gran cantidad de dinero, viajan muy lejos para conocer a un hombre mortal, porque les gusta, porque aman eso.
porque su corazón está aficionado de ese artista o de esa persona. Eso hacen por amor, por afición. ¿Qué hacemos nosotros? Por amor de Dios. Si yo tuviera amor de Dios, afición a Dios, haría eso. Y es que miren, en la medida que amamos esta tierra, no amamos a Dios. Decía nuestro Señor, no se puede servir a dos señores, solamente podemos servir a un Señor. En la medida que yo ame la tierra, voy a despreciar a Dios. Y en la medida que yo ame a Dios, voy a despreciar la tierra, cualquier cosa que sea, aún mi propia vida, aún mi propia salud. Decía San Ignacio de Loyola, la suma de la perfección consiste en amar a Dios con total indiferencia hacia las cosas de esta tierra. ¿Qué quiere decir? Debo amar a Dios, y si para amar a Dios tengo que morir joven, bendito sea Dios. Si para amar a Dios tengo que padecer una enfermedad, bendito sea Dios. Debo de amar a Dios de tal manera que no prefiera ni la salud ni la enfermedad, vida larga o vida corta, placer o sufrimiento. Lo que sea que Dios me envíe, lo debo de soportar con todas mis fuerzas. Eso es el amor. Eso hacían los santos. Por eso son santos. Por eso no somos santos. Porque nosotros amamos las cosas de la tierra. Y sobre todo nos amamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo opuesto a la caridad? El egoísmo. La filosofía del yo. En primer lugar yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo, y siempre voy a estar yo. Después, si me queda espacio, los demás. Oh Dios, así no nos podemos salvar. Una persona egoísta no puede ser santa, no puede salvarse, no puede tener a Dios perfectamente en su corazón. ¿Cómo reconocer el egoísmo? Pues cuando pasa alguna situación, cometemos alguna falta, ¿y qué decimos? Es que yo lo traté tan bien como me responde así. Es que yo siempre he estado ahí para él. Es que yo no hice nada malo. Es que yo no me merezco eso. Bueno, ¿qué podría decir nuestro Señor en la cruz? Yo no hice ningún pecado, pero estoy sufriendo por tu culpa, porque por tus pecados tuve que morir. La caridad precisamente destruye el egoísmo. Donde hay caridad perfecta, no puede haber egoísmo. Un egoísta es todo lo contrario a un santo. Un santo pone en primer lugar a Dios, en segundo lugar al prójimo y hasta el último, si hay lugar, para él. Y un egoísta hace todo lo contrario. Solamente veamos las vidas de los santos. Un padre Damián que consumió su vida cuidando leprosos. Un San Vicente de Paúl que pasó su vida ayudando a los pobres. Así podemos ir recorriendo todos los santos. Se dedicaban a servir a los demás. ¿Por qué? Porque una vez el Hijo de Dios dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Eso hizo el Hijo de Dios, nuestro Señor. Vino a servir a los demás. ¿Y nosotros qué buscamos? ¿Servir o ser servidos? Hay que imitar a nuestro Señor. Eso es el Evangelio. Pero hay que hacerlo con las obras. Dice San Ignacio, el amor está en las obras, no en las palabras. Alguien puede decir cosas muy bonitas de Dios. Alguien puede rezar todo el día. Alguien puede sentir mucho cuando está con Dios, cuando le hablan de Dios. Pero si no trabaja por Dios, diría San Pablo, de nada le sirve. Si no tiene caridad, de nada le sirve. Es solamente estar alimentando el yo. Es que yo me siento bien rezando. Es que yo me siento bien hablando de Dios. Otra vez el yo, el yo, el yo. Hay que destruir el yo para poder ser santos. Hay que machacar el amor propio. ¿Por qué fue arrojado el demonio del cielo? Porque su soberbia le llevó a amarse a él antes que a Dios. Y por eso está en el infierno. Podemos decir que el infierno
es el lugar del egoísta, es su centro. Y toda la vida va a estar trabajando por ir a su centro, que es el infierno. Y el santo que es humilde, que pone a Dios en el corazón, tiene como centro el cielo. Y toda su vida va a estar trabajando por llegar al cielo. Por eso nuestro Señor empezó su predicación por las bienaventuranzas. Bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que es perseguido. O diríamos nosotros, feliz el que sufre, feliz el pobre, feliz el que llora, feliz al que le va mal, porque a él le pertenece el reino de los cielos. Y es que si queremos tener caridad, tenemos que sufrir. No hay otro camino. El hombre es muy ingrato. Los seres humanos no saben pagar, son muy ingratos. Vamos a sufrir, pero hay que hacerlo para llegar al cielo, porque no hacemos las cosas para que nos premie el prójimo, sino para que nos premie Dios. Y ahí están las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enterrar a los muertos, enseñar al que no sabe, dar buen consejo, visitar a los presos. Todo eso lo debemos hacer. Tenemos que practicarlo para poder llegar al cielo. Eso es tener caridad. Eso es amar a Dios y al prójimo por Dios, porque el cielo es el premio. Dios nos va a premiar con el cielo. No esperemos el premio aquí. Es más, si por hacer el bien nos persiguen, nos desprecian, nos humillan, nos tratan mal, mejor, mucho mejor, porque Dios nos va a premiar en el cielo. Qué bueno si haces el bien y te persiguen. Qué bueno si haces el bien y no te lo pagan. Qué bueno si son ingratos contigo. Qué bueno si por tu caridad recibes frialdad. Qué bueno, porque nos vamos a parecer al Hijo de Dios. ¿Cuántos leprosos no curó nuestro Señor? ¿A cuántos ciegos les devolvió la vista? ¿Cuántos paralíticos no curó? ¿Cuántos muertos resucitó? Y de todos esos, ¿cuántos estuvieron al pie de la cruz para defenderlo? Para siquiera dar testimonio que era el Hijo de Dios. Ni uno solo estuvo al pie de la cruz. Es que así paga la humanidad, así paga el hombre. Y qué bueno que nos pague así el hombre, para que Dios nos pague, cual paga recibió nuestro Señor. Eso es lo que debemos buscar, amar al prójimo. Y miren, en el amor al prójimo hay grados. Hay un grado que podríamos llamar mínimo, que es lo que todos tenemos que hacer: no matar, no calumniar, no tratar mal al prójimo. Dios nos ama tanto a nosotros que amenaza a todos los demás con el infierno si me calumnian, si me tratan mal, si piensan mal de mí. Si alguien llega a tener un juicio temerario, pensando que yo soy esto, soy aquello, un pecado muy grave, Dios amenaza a todos los demás con el infierno. Tanto me ama Dios, pues yo tengo que respetar al prójimo hasta ese grado, al menos para salvarme, para no ir al infierno. Es lo mínimo que tengo que hacer. Hay un grado de caridad que podríamos llamar es mediocre. Es como lo poquito que podemos hacer. Y es cuando de lo que me sobra, de lo que yo tengo de más, ayudo al prójimo. Me sobra este dinero, le doy limosna. Me sobra tiempo, le ayudo. Me siento cómodo, hago un favor. Me cae bien, le voy a ayudar. Eso es, digamos, la caridad mediocre. Lo que un cristiano promedio tendría que hacer: tener buenos modales, ser educado. Eso es como la caridad mediocre. ¿Cuál es la caridad realmente cristiana? Cuando ayudo al prójimo con esfuerzo mío, cuando me tengo que sacrificar, cuando me cuesta trabajo, cuando no es fácil ayudar. Eso es la caridad cristiana. Y la caridad perfecta es cuando me sacrifico, cuando no doy de lo que me sobra, sino de lo que me falta, cuando sacrifico mis recursos, mis energías, mis gustos por el prójimo, porque Dios así lo pide.
Eso es la caridad perfecta. A eso debemos aspirar, a sacrificarnos por los demás, a ser santos, porque realmente en eso consiste la santidad, en sacrificarnos por los demás. Y ahí están los misioneros que dejan su casa, su familia, su patria y van a buscar la conversión de los demás. Ahí están aquellos religiosos que eran enfermeros y se sepultaban en los hospitales para cuidar enfermos. Eso hacían por amor al prójimo. Pues eso tenemos que hacer en la Cuaresma. De nada va a servir que yo haga mi penitencia y que me confiese y todo, si no practico la caridad. Tengo que escoger una práctica de caridad para esta Cuaresma, una buena obra de caridad. No podemos decir que no tengamos a quien ayudar. Bien dijo nuestro Señor, a los pobres siempre los tendrán. Habrá un hambriento, un necesitado, alguien a quien podamos ayudar. Quien puede con mucho, con mucho. Quien puede con poco, con poco. Pero siempre podemos ayudar a alguien. Al menos podemos rezar por esa persona o darle un buen trato. Y es que miren, muchas veces, y tristemente el día de hoy es más común, no tenemos ese espíritu del Evangelio, esa bondad, esa afabilidad, ese amor sencillo al prójimo. Los santos lo tenían, por eso son santos, y a eso tenemos que aspirar. De San Luis, rey de Francia, se cuenta que él tenía una santa costumbre. Todos los viernes de dolor, todos los viernes santos, estuviera donde estuviera, visitaba todas las iglesias de los alrededores para venerar a nuestro Señor en la cruz, todos los viernes santos. En cierta ocasión le tocó pasar la Semana Santa en un pueblo muy pobre, un pueblo abandonado allá de Francia. Y pues fiel a su costumbre, fue a visitar las iglesias, pero siempre lo hacía en ropa pobre y descalzo, porque decía, ¿cómo puedo entrar con ropa lujosa a venerar a mi Dios que murió en la cruz desnudo? No puede ser. Y él hacía esa práctica de devoción. Todos los que vivían con él, príncipes y demás, quizás por quedar bien con él, lo acompañaban. Y ahí iban detrás de él, y él iba rezando, iba haciendo penitencia. En aquel pueblo había a lo mucho 3 iglesias. Visitó la primera, iba de camino a la segunda, y cuando iba llegando a aquella iglesia, escuchó una pequeña campanita. Es que había una ley. Todos los leprosos debían llevar una campana para tocarla y avisar que allí había un leproso para que no se acercaran y no se fueran a contagiar de aquella enfermedad. San Luis escuchó la campana y entendió, es un leproso. Pero ¿de dónde venía el ruido? De un pasillo muy angosto, muy estrecho, lleno de basura, de suciedad, de a los animales, muy horrible, un lugar muy asqueroso. Y entonces San Luis se conmovió. Dijo, ¿cómo puede ser que este Hijo de Dios esté allí abandonado de los hombres? Cuando un día como hoy, mi Señor también fue puesto en una cárcel y abandonado de todos. No puede ser, dijo él. Y entonces, con sorpresa de todos, San Luis se metió al pasillo. Fue, se puso de rodillas, abrazó a aquel pobre, se detuvo a platicar con él y le dejó una limosna. Y le siguió ayudando después. Porque dijo, es un hijo de Dios también. ¿Por qué va a ser despreciado? ¿Por qué va a ser tratado así? Si él también merece el cielo, si él también es mi hermano. Y lo trató con caridad. ¿Tenemos esa caridad? ¿Tenemos ese amor al prójimo? Porque si no lo tenemos no nos podemos salvar. Eso es lo que tenemos que hacer para llegar al cielo. Ese amor al prójimo por amor de Dios. Llegar hasta el sacrificio. Y por servir al prójimo y por servir a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pedir? Pues el desprecio. Bendito sea Dios. Si por amar al prójimo, si por sacrificarnos nos desprecian, son ingratos, fríos con nosotros. Bendito sea Dios, porque en realidad sí lo estamos haciendo por Dios. Cuando lleguemos a gozarnos porque nos desprecian, porque nos humillan,
porque nos tratan mal y seguimos perseverando en el amor al prójimo por amor de Dios, démosle gracias a Dios, porque ya vamos camino del cielo, ya estamos siendo crucificados con nuestro Señor. Y ese es el objetivo de la Cuaresma, llegar al Viernes Santo crucificados por Dios, extenuados por la penitencia, cansados, humillados, despreciados y con muchas buenas obras hechas por amor de Dios, que cualquier cosa que hagamos, Dios no la va a olvidar, no la va a olvidar. Y que nuestra caridad sea como pide el Evangelio, escondida, que nadie sepa, que nadie vea la limosna que di, que nadie vea la obra que hice. Ser muy diestros para esconder la limosna que damos, que nadie se dé cuenta. Eso tenemos que hacer para que, ganándonos el cielo aquí con estas obras, Dios nos premie allá. La gracia es una semilla del cielo, un anticipo de la felicidad eterna. Y si nosotros procuramos con esfuerzo amar a Dios y al prójimo por Dios, ese Dios a quien amamos en la vida nos premiará por siempre en la eternidad y gozaremos con Él para siempre jamás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.